Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero o segundo de bachillerato sobre funciones, donde nos piden estudiar la continuidad de una función definida a trozos. Es esta función que tenemos aquí, que lo primero que salta a la vista es que dentro del primer trozo me aparece un valor absoluto. Entonces, como norma general, cuando me aparece un valor absoluto y me piden estudiar continuidad o derivabilidad, tenemos que eliminar ese valor absoluto. Eliminarlo me refiero a que lo desdoblemos mediante una función a trozos. Aquí de por sí ya tenemos una función definida a trozos, pero dentro del primer trozo hay un valor absoluto, con lo cual eso a su vez se va a desdoblar en otros dos trozos. ¿Vale? Entonces, os recuerdo, el valor absoluto de un número lo que hace, en definitiva, es, si el número es positivo, lo deja igual, y si el número es negativo, le cambia el signo y lo hace positivo. Es decir, si yo tengo un número x, el valor absoluto de x se puede definir como una función a trozos, de manera que el valor absoluto de x es x, es decir, se queda igual cuando x es mayor o igual que 0, es decir, si la x es positiva o 0, su valor absoluto vale el propio número, ¿vale? Y también puede ocurrir que x sea negativo. Si x es negativo, el valor absoluto de un número negativo lo convierte en número en positivo. Por tanto, si x es negativo, para hacerlo positivo, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un menos delante, ¿vale? Por tanto, el valor absoluto de x se puede definir como una función a trozos de esta manera. Pero claro, aquí no tenemos valor absoluto de x, sino de x menos 1, ¿vale? Pero la idea es la misma. El valor absoluto de x menos 1 es igual a x menos 1, es decir, se queda igual cuando x menos 1 sea mayor o igual que 0. Y cuando x menos 1 sea menor que 0, tendremos que cambiarle el signo. ¿Cómo le cambiamos el signo a x menos 1? Pues poniéndole delante un menos, ¿vale? Y esto, pues también, claro, lo expresaríamos de otra manera, que x menos 1 sea menor que 0, esto es lo mismo que decir que, resolviendo esta inecuación, que x sea menor que 1. Y que x menos 1 sea mayor o igual que 0, es lo mismo que decir que x sea mayor o igual que 1. Pues bien, si eso lo tenemos claro, ahora ya podemos separar este trozo que contiene el valor absoluto en dos trozos a su vez. Por tanto, en definitiva, esta función a trozos que tenía dos trozos ahora va a tener tres. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué ocurre cuando x sea menor que 1, cuando x sea igual a 1 y cuando x sea mayor que 1. ¿Vale? Entonces, si x vale 1, la función a trozos teníamos que era igual a 3. ¿Vale? Si x es mayor que 1, el valor absoluto de x menos 1 es x menos 1. ¿Vale? Por tanto, me voy aquí a esta expresión, ¿vale? Me lo voy a trabajar aquí aparte y se va a quedar de la siguiente manera. En el numerador tengo x menos 1, eso no cambia. Y en el valor absoluto de x menos 1 hemos dicho que es x menos 1 cuando x sea mayor que 1, ¿vale? Por tanto, aquí pongo x menos 1 más x al cuadrado, ¿vale? Y esta expresión me la voy a arreglar un poco. Entonces aquí tengo la división de dos cosas iguales, x menos 1 entre x menos 1, eso vale 1. Por tanto, aquí me quedaría 1 más x al cuadrado. ¿Vale? Por tanto, el trozo este, el de x mayor que 1, al final lo puedo sustituir por esto, 1 más x al cuadrado, que es en definitiva lo mismo que x al cuadrado más 1, ¿vale? Parece que queda así un poco más bonito, ¿vale? Fijaos un detalle importante, que aquí cuando he puesto el valor absoluto de esta manera, aquí he incluido el 1, ¿vale? Aquí he incluido el 1 y aquí no, ¿vale? Eso lo he hecho porque en realidad aquí no puedo poner x mayor o igual que 1, porque la función para 1 ya me la están definiendo inicialmente de esta manera, ¿vale? Por tanto, el igual a 1 lo voy a poner separado aquí aparte para esta rama de la función y no aquí, ¿vale? Eso es un detalle importante porque si aquí pongo el mayor o igual, aquí también lo incluyo el 1, estoy dando a entender que la función en 1 puede valer dos cosas, lo que me marca esta rama y lo que me marca esta rama, y eso contradice la definición de función. Una función para un valor de x no puede tener dos valores de y, ¿vale? Por tanto, importante eso, que el 1 lo respete, tal y como me venía en la función a trozos, que para x igual a 1 la función era 3, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, ahora pues vamos a ver el otro trozo. El primer trozo, cuando x es menor que 1, cuando x es menor que 1, sabemos que el valor absoluto de x menos 1, cuando x es menor que 1, es esta expresión de aquí, ¿vale? Por tanto, el trozo que tenemos este es x menos 1 partido el valor absoluto de x menos 1, que hemos dicho que vale, en este caso, menos, paréntesis, x menos 1, más x al cuadrado, eso se queda igual. Es decir, esta parte queda igual, lo que cambia es el valor absoluto según el tramo en el que estoy. Vale, y aquí veo lo siguiente, x menos 1 con x menos 1 lo puedo tachar, y me queda ahí un menos colgando, al final va a ser un menos 1, más x al cuadrado, o lo que es lo mismo, x al cuadrado menos 1, que es lo que voy a colocar aquí, ¿vale? Entonces, de esta manera, fijaos como ya tengo la función a trozos sin valores absolutos, ¿vale? Ya la he separado, como me interesaba separarla, y ahora ya le puedo estudiar la continuidad tal y como me pide el ejercicio. Entonces,
Importante, como norma general, y esto yo lo hago siempre, que me pidan estudiar la continuidad de una función, lo primero que hago siempre es estudiar el dominio, ¿vale? Porque luego yo al final la continuidad la estudio dentro del dominio, obviamente, no tiene sentido estudiar la continuidad o derivabilidad de una función en puntos donde ni siquiera la función existe, ¿vale? Por tanto, lo primero siempre en un ejercicio de continuidad es hallar el dominio. Entonces, para eso, pues veo la expresión analítica de esta función y veo a ver si existe algún problema. Por las expresiones analíticas, aquí tengo un polinomio, una función cuadrática, una parábola de segundo grado, eso no da ningún problema de dominio, esta expresión siempre se puede evaluar sin ningún problema. Aquí lo mismo, y aquí lo mismo, ¿vale? Las expresiones analíticas no dan pegas, y luego, viendo los trozos, está definida la función en toda la recta real, aquí para x menor que 1, para x igual a 1 y para x mayor que 1, ahí están cubiertos todos los números reales, ¿vale? Por tanto, esta función no tiene ningún problema de dominio. El dominio de esta función son todos los reales, ¿vale? Por tanto, vamos a estudiar la continuidad en su dominio, es decir, en todos los reales. Entonces, respecto a la continuidad, pues igual que antes, analizamos cada uno de los trozos. Función polinómica, función constante, cada trozo por sí solo no da problemas de continuidad, son funciones perfectamente continuas. Pero aquí el problema puede surgir ¿dónde? En el punto conflictivo, que es donde cambiamos de un trozo a otro, y ese punto conflictivo obviamente es x igual a 1, ¿vale? Por tanto, voy a estudiar la continuidad en x igual a 1 con todo detalle, que es el punto conflictivo a tener en cuenta. Entonces, si la función es continua en x igual a 1, se debería de cumplir, cosa que no sé, el límite cuando x tiende a 1 de f de x debería ser igual a f de 1. ¿Vale? Esto no lo sé, lo pongo en interrogante porque no sé si se cumple y es lo que tengo que estudiar. Si se da esta igualdad, la función será continua en x igual a 1, si no se da, pues no será continua, ¿vale? Pues, por tanto, en definitiva, esto es lo que tenemos que estudiar. Entonces empezamos viendo f de 1, ¿vale? Pues f de 1, ¿cuánto vale esta función f de x cuando x es igual a 1? Pues cuando x es igual a 1 la función vale 3, ¿vale? Por tanto, f de 1 existe, ¿vale? Vamos bien. Obviamente f de 1 existe, si hemos dicho que el dominio son todos los reales, pues la función obviamente existe en x igual a 1, y en x igual a 7, y en x igual a 1000, y en x igual a 5 cuartos, ¿vale? La función existe. Lo siguiente que hacemos ahora es estudiar el límite cuando x tiende a 1. Entonces, para calcular este límite, para estudiar este límite, tengo que hacer límites laterales. ¿Por qué? Porque la función cambia de expresión analítica según si me acerco a 1 por la izquierda o me acerco a 1 por la derecha. Si me acerco a 1 con valores menores que 1, lo haré mediante este trozo, y si me acerco a 1 con valores mayores que 1, lo haré con este trozo, cuya expresión analítica es diferente, por tanto eso me obliga a utilizar límites laterales. Eso es una pregunta que me hacéis muchas veces. ¿Por qué una vez se utilizan límites laterales y otras veces no? Pues cuando la expresión analítica de la función es diferente por izquierda y por derecha del punto en cuestión, te obliga a estudiar límites laterales, ¿vale? Por tanto, vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, ¿vale? Que esto será el límite cuando x tiende simplemente a 1, ¿y qué trozo cojo? Y aquí un error típico y habitual es decir, coger este, porque justo cuando x es igual a 1. Precisamente el límite cuando x tiende a 1 quiere decir acercarte a 1, pero con valores distintos de 1, por tanto no se toma este trozo. Detalle importante, límite cuando x tiende a 1, voy a coger, como digo, me acerco por la izquierda con valores menores que 1, cogeré este trozo de aquí, x al cuadrado menos 1. ¿Vale? Si evaluamos este límite, sustituyo en un principio, tengo 1 al cuadrado menos 1, que esto es igual a 0. Por tanto, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función vale 0. Ahora vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, es decir, si me acerco a 1 con valores mayores que 1, lo estoy haciendo obviamente con este trozo de aquí, ¿vale? X mayor que 1, tenemos esta expresión analítica, x cuadrado más 1. ¿Vale? Por tanto, si evaluamos este límite, sustituyo de nuevo, tengo 1 al cuadrado más 1 y esto vale 2. Atención, atentos, límite por la izquierda vale 0, límite por la derecha vale 2. Los límites laterales son distintos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 1, ya me olvido de si lo hago por la izquierda o por la derecha, no existe, porque los límites laterales son diferentes. Por tanto, si el límite cuando x tiende a 1 no existe, esta igualdad no se puede dar, ¿vale? Para que se dé esta igualdad, tiene que pasar dos cosas previas. Antes de que se dé la igualdad, f de 1 debe de existir, que existe, bien, por ahí íbamos bien. Pero este límite también debía de existir y no existe porque los laterales son diferentes, ¿vale?
Por tanto, como este límite no existe, pues esta función, la conclusión que sacamos es que esta función f de x no es continua en x igual a 1, ¿vale? No es continua en x igual a 1, y responder a lo que pide el ejercicio, por el ejercicio dice, estudia la continuidad. Estudiar la continuidad es decir dónde es continua. Entonces, como habíamos dicho que esta función no daba problemas de continuidad, salvo en el 1, que había que estudiarlo, que ya hemos visto que ahí finalmente la función no es continua, responderíamos diciendo que esta función f de x es continua. ¿Dónde es continua esta función? Pues es continua en todos los reales excepto en 1. ¿Vale? Entonces, si queremos ver qué ocurre con esta función gráficamente, pues aquí la tenemos representada. Entonces vemos para x menor que 1, tenemos un trozo de parábola, el de x al cuadrado menos 1, para x igual a 1, justo la función vale 3, ahí tenemos el punto relleno, y para x mayor que 1 tenemos el otro trozo de parábola, x cuadrado más 1. Entonces vemos que esa función no es continua, tiene un salto, la función en 1 vale 3, pero si nos acercamos a la función, nos acercamos a 1 por la izquierda, el límite vale 0, y si nos acercamos a 1 por la derecha, el límite vale 2. ¿Vale? Por tanto, como decimos, esta función no es continua en x igual a 1, por tanto es continua en todos los reales excepto en 1. ¿Te has quedado con ganas de aprender más sobre límites y continuidad? Pues aquí te dejo un vídeo sobre discontinuidades que ha triunfado bastante. Pero si quieres más todavía, también te dejo la lista de reproducción completa con todos los vídeos de límites, todo lo que necesitas para dominar el tema. ¿No me crees? Clica y me cuentas. Chao, pupilos.